Bueno, vamos a ver en este video el método cíclico coordinado para programación no lineal. Esto es un método multidimensional. Ya habíamos visto en videos pasados el Newton multidimensional y el gradiente descendente multidimensional. Ya se vio eso, entonces si no lo han visto, les recomiendo que vayan y los miren y vamos a ver de qué se trata este método. Es un método muy interesante dado que ya no se trata en sacar gradientes ni hessianas, sino que es un método más que todo de intentar de intentar ustedes generar una estrategia, casi como una heurística, intentar generar una estrategia para encontrar el óptimo global del problema. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos superficies, bueno, si es multidimensional, pues tiene que ser más de una dimensión. Voy a hacer uno de dos dimensiones, dado que pues es hasta la dimensión que podemos dibujar. Entonces, digamos que nosotros tenemos esta superficie. Entonces nosotros estábamos parados en un punto x sub 0, en el punto en el cual vamos a iniciar nuestro problema. Este punto, este punto tiene que llegar al mínimo del problema. Puede ser que el mínimo del problema sea por acá. Entonces este punto tendrá que hacer un recorrido por alguna técnica para llegar hasta acá. ¿Cuál fue el de gradiente descendente? El gradiente descendente se paraba en este punto y teniendo esta función trataba de calcular una derivada, un gradiente de esto que trazaba un vector de descenso d, y teniendo este vector de descenso que es el vector de gradiente, entonces nosotros hacíamos que la función objetivo, que el siguiente paso que iba a dar era igual al paso donde estaba el punto x sub 0 más lambda por d, donde d era el gradiente de la función. Entonces, donde d era reemplazado por el gradiente de la función objetivo, evaluado en el punto, obviamente. El gradiente de la función objetivo evaluado en el punto. Entonces, esta era la forma que lo estábamos resolviendo. Y esto es un problema unidimensional. Ya sabíamos que lo resolvíamos por una de las metodologías unidimensionales. Si no lo recuerdan, por favor regresar a ver el video de gradiente. Entonces, hagamos de cuenta que, bueno, entonces en este método lo único que vamos a intentar hacer es hacer lo mismo que hacíamos en el gradiente óptimo, solo que en esta parte de acá solo va a haber un cambio. Va a haber el cambio de este término, de que es este término de gradiente. Vamos a reemplazar este gradiente no por un cálculo de gradiente, porque acá hay que saber derivar. Vamos a hacerlo por un cálculo mucho más fácil. Vamos a inventarnos un vector que se asemeje al gradiente. No que se asemeje fundamentalmente, sino que intente recrear un vector de la forma que podamos llegar al óptimo. Entonces, ¿qué fue lo que se inventaron? Entonces simplemente dijeron, listo, pues hagamos ese vector d. Si vamos a hablar de dos variables, una variable de x1, y una variable x2, si vamos a hablar de dos variables, entonces el gradiente era de dos coordenadas, una coordenada en x y una coordenada en y. Entonces vamos a decir, este vector d cada iteración va a tener dos etapas. Una etapa donde d va a ser igual a 1, 0, y otra etapa ya después de resolver el unidimensional con esta dirección de gradiente. Entonces, ¿qué significa eso? Acuérdese que si el gradiente daba esta dirección, entonces era hacer como si esto fuera una función unidimensional y minimizar esta función unidimensional. Entonces, con esta dirección 1, 0 es simplemente tener un vector d que está apuntando, no sé, en esta dirección, y minimizar esta función unidimensional. Encontrar el mínimo de esta función y pasar a un vector d, que es el siguiente paso de la iteración, que va a ser el rotar este 1, pasarlo a la siguiente casilla. Entonces sería pasar de este mínimo donde ya estamos en este punto x sub o, pasar
hacer otra minimización de pronto de esta forma. Otra minimización de la función unidimensional y encontrar el mínimo, tal vez el mínimo de esta función de por acá. Entonces miren que lo que simplemente se hace es tratar de pasar de un vector de un gradiente que puede ser difícil de calcular a un vector D, el cual es algo muy sencillo de hacer, simplemente sale de la lógica. Entonces, ¿cómo las iteraciones? Simplemente en el primer paso tener el punto x0. ¿Dónde se va a parar? ¿Dónde se va a parar el método? Y obviamente tener una tolerancia del método, y también saber que si la iteración de x de k más 1 menos la x de k, saber que si este paso es menor que la tolerancia, entonces acabar la iteración, acabar el método. ¿Por qué? Porque se quiere decir que el método ya no está avanzando. Mejor dicho, si de este punto de x0 que inició y avanzó a este punto de x1 y la distancia entre estos dos no es muy grande, entonces decir que se acabó porque el método no está avanzando. Bueno, este es el punto inicial, tener el punto inicial. En el siguiente punto, ¿qué hay que hacer? Resolver la función de x0 más lambda por d, donde d va a ser, en un primer caso, 1, 0. Se minimiza esta función objetivo y se encuentra un valor x1. De acá, de resolver este valor, se va a encontrar un valor x1, que es el valor de mínima. Entonces, resolver f de x1 más lambda por d, donde d en esta es la misma iteración. En este paso va a ser 0, 1, y de acá sacar un x2 de esa minimización unidimensional. Este x2 se le hacen pruebas de optimalidad o se mira a ver si ya es el mínimo del problema. Se pueden hacer pruebas de optimalidad Free-Jones o Karuskun-Tucker, o se pueden hacer otras diferentes pruebas. Y ya después de tener este paso acá, entonces se mira si x0 menos x2, si la tolerancia de estos dos, si el valor de la resta es menor que la tolerancia. Si es menor que la tolerancia, entonces terminar el método. Si no, volver a hacer una iteración. Y vea que es muy sencillo, otra vez volver a pasar a 1, 0, 1, 1. Obviamente esto ya x0 ya no es x0, sino x2 en el término que vamos, x2, y iterar e iterar e iterar. Vea que es un método extremadamente sencillo, mucho más que gradiente óptimo. Y listo, esto sería todo por hoy. Espero que esté muy bien. En el próximo video vamos a ver la programación. Es algo pues relativamente fácil. Espero que esté muy bien y que me hayan entendido.